tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que nos hayas acompañado nuevamente a un episodio más de The Working Actor by Casting Workbook. Y en esta ocasión nos toca conversar con una de las agencias de casting que vienen pisando fuerte desde hace ya varios años. Le queremos dar la bienvenida a BM Casting, Bernardo y Marco. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo por la invitación. Muy Qué bueno. contentos y muy entusiasmados de compartir con ustedes. Quiero platicarles un poquito para ti que nos estás viendo desde tu dispositivo móvil o desde tu computadora, un poquito BM Casting. Fue fundada en el 2017 y tenemos aquí a dos actores y directores que conforme va pasando el tiempo y van desarrollando sus carreras profesionales, incursionan en la dirección de casting. Y su premisa ha sido mostrar la mejor versión interpretativa de los actores con trayectoria y el talento nato de perfiles no conocidos. Algunas de las producciones en las que ha trabajado BM Casting son series con las más importantes casas productoras de México, entre las que destacan Netflix, ya estuvieron en Amazon Prime Video, Filmadora, Amondo Films, Mr. Who, Alebrije, Varios Lobos, La Corriente del Golfo, Canana, Pimienta Films, entre otros. Y algunos de los directores con los que han podido colaborar ellos como directores de casting son Alonso Ruiz Palacios, Natalia Beristain, Gabriel Ripstein, Amat Escalante, Joaquín del Paso, Fernando Frías, Ernesto Contreras, Santiago Limón, Santiago Fábregas, Rodrigo Ruiz Patterson y Rodrigo Prieto, entre otros. Hola, chicos, qué gusto que estén aquí con nosotros, unos invitados de lujo aquí que son unos magos detrás de las grandes pantallas y de las plataformas de streaming. Ellos han fundado BM Casting y quiero empezar fuerte porque yo he sabido de ustedes, porque saben, soy actriz, y he sabido de ustedes estando del otro lado, yendo a casting o platicando con algunos otros colegas sobre su castinera. Y no ha habido una sola persona que no me diga, son unos tipazos, nos hacen sentir súper cómodos, se trabaja súper bien. Y yo quería comenzar con eso, porque eso es algo que a mí, sin yo conocerlos y sin ni siquiera haber estado todavía colaborando en este video podcast como host, me he topado y he escuchado. ¿Y por qué lo quiero resaltar? Porque hace varios años, que serán unos 10 años o un poquito más, la relación entre los actores y las actrices con las direcciones de casting podía ser a veces un poco atemorizante, podía ser a veces un poco frustrante e incluso en ocasiones hasta violento. Poco a poco hemos observado cómo gente como nosotros de nuestra misma profesión, como ustedes que son actores y que son directores, empiezan a involucrarse más en la dirección de casting y eso ha generado un giro que nos hace sentir a nosotros mucho más cómodos y que genera un impacto y un resultado distinto. Entonces, quería comenzar con eso para decirles un poco qué es lo que se dice de ustedes detrás de su cámara y preguntarles qué los inspiró a especializarse en el casting de actores. ¿Quién quiere comenzar? Pues mira, la realidad es que es una historia que frecuentemente contamos y que ahora nos da mucho gusto compartir, ¿no? Después de estos años que parecen pocos, pero la realidad es que han estado tan cargados de proyectos y han sido tantas las aventuras a las que nos hemos enfrentado que de pronto, sí, ya echarle un vistazo a todo el recorrido para nosotros también es muy emocionante. Pero la historia de dónde surge nuestro, digamos que este involucramiento con el casting es la misma, y es que Bernardo y yo en algún momento nos juntamos a compartir y cómo nos estaba yendo en nuestra vida como actores recién egresados de la escuela y cómo, Sí. qué estaba pasando. Y los dos llegábamos a la misma conclusión: no nos gustaba hacer casting. Era algo que era súper complicado, que no entendíamos un poco. Es el fenómeno del casting, el fenómeno de ir y después de haber estado tanto tiempo en la escuela haciendo ejercicios demasiado abstractos de pronto, demasiado
complejos, con procesos para siquiera poder analizar una escena, llegar a este proceso de 15 o 20 minutos en donde parecía que había que condensar absolutamente toda la información y que no sabíamos cómo hacerlo. Y entonces, pues definitivamente para los dos fue digamos que un proceso siempre que sufrimos, ¿no? Y cuando a Bernardo le llega la oportunidad de trabajar con Alonso y me platica un poco cómo había sido ese proceso, pues coincidíamos en que la única manera en la que un director podía ver una gran versión de un actor era que quien lo estuviera dirigiendo fuera alguien que entendiera el lenguaje con el que se había formado o educado un actor o una actriz en México, ¿no? Y ahí surge, la realidad es que surge eso, del desgusto por hacer casting. Así El surgió. gusto. Sí, totalmente. Me hace sentido completamente lo que dices. Estas son las partes que generalmente son las más difíciles, ¿no? Yo lo recuerdo entre ir a hacer casting y entre pasar a este famoso, me voy a reportar con los directores de casting o con algún otro director o productor. Creo que son situaciones muy incómodas para nosotros. Y el llegar con alguien que te haga sentir bienvenido y que te haga sentir seguro y que te haga sentir escuchado y visto hace toda la diferencia. Y bueno, yo quisiera preguntarte, Bernardo, ¿cuál fue el primer gran reto que enfrentaron al iniciar esta empresa? Pues yo creo que el gran reto, además, ahorita que leías la lista de proyectos y de directores con los que hemos podido colaborar, ha sido un privilegio gigante porque realmente hemos podido compartir y con directores que tienen estándares muy, muy altos en cuanto al arte, en cuanto a lo que están queriendo contar, en cuanto a cuáles son pues no solo sus referentes y sus objetivos, sino la manera en la que abordan el trabajo. Entonces es gente muy rigurosa en muchos sentidos. eh, todos ellos, todos los que mencionaste se caracterizan porque tienen un sistema muy riguroso de trabajo. Y y creo que para nosotros como artistas del escenario, porque pues, así fue como nos formamos, el hecho de empezar a generar cómo se traduce todo lo que aprendimos, de cómo se elabora y cómo se construye para un actor que se va a parar en un escenario, irlo traduciendo lo más pronto posible a lo que tiene que ver con la cámara, que pareciera que tiene mucho que ver, pareciera que son muy similares en muchos aspectos, pero en realidad sí son lenguajes y códigos muy distintos, muy distintos. No podríamos pensar que esa transición es algo casi automático o más simple. Y creo que también, y fue a lo que me topé cuando empecé a trabajar con Amat Escalante, por ejemplo, ¿Sí? ya desde que trabajaba con Alonso, pero con Amat fue todavía más, porque Amat tiene un estilo de trabajo mucho más naturalista, casi, casi documental. Entonces, el hecho de yo empezar, el, cuando empezó a trabajar conmigo fue la primera vez que él se abrió a explorar con actores y actrices formados. Él antes estaba mucho más enfocado en actores y actrices naturales, gente que no tiene preparación Sí, actoral. Y yo el hecho de llamar a colegas con los que había compartido la carrera o proyectos de teatro y ponerlos a hacer estas escenas y grabarlos y empezar a ver en la pantalla las grandes diferencias que hay entre personas que no tienen esos códigos y que no tienen esa formación a personas que vienen ya con todo eso, era muy revelador y era muy abrumador para mí empezar a ver que estábamos por alguna razón muy lejos, ¿no? Yo mismo también como actor he tenido un proceso muy largo de ir entendiendo y ajustando y fortaleciendo mi herramienta, puliéndola, ¿no? Como para que lo que haga para cámara pues tenga lo que los directores quieren ver. Por un lado ese y por otro lado entender que es un medio y es una industria que sigue creciendo, que tiene exigencias también muy altas y que de pronto como actores y actrices debemos meternos en ese canal de algo que es un medio muy competido, es un medio con una exigencia muy particular y muy específica y no hay mucho tiempo para divagar en general. Entonces, al inicio Marco y yo teníamos nos encanta trabajar con los actores, nos encantan los procesos y nos encantan los laboratorios. Entonces, de pronto un casting podemos tardarnos hasta una hora, hora y media, ¿no? Dirigiendo una escena un actor.
un actor o una actriz y salían felices ellos y nosotros también, pero después nos dimos cuenta que pues ese camino no era muy realista, ¿no? Porque Claro. en set pues uno tiene más o menos tiempo limitado para poder hacer la cosa, entonces como actores también meternos en ese canal y nosotros buscar un equilibrio entre sí darles su espacio, darles herramientas y un contexto para que puedan dar una muy buena versión para que el director los pueda ver y al mismo tiempo, pues también intentar ser ágiles y concretos, ¿no? Ha sido un Ambos, proceso muy interesante. ambos tienen una trayectoria no solo como directores de casting. Justo inicié nuestra sesión comentando que una de las ventajas y de las singularidades de ustedes es que además son actores y que tienen toda una profesión como actores y un entrenamiento. ¿Cuál ha sido ese momento que más los ha llenado de orgullo en estos años con BM Casting? A ver, ¿tú cuál nos Pueden, falta? pueden, claro que pueden tener momentos distintos, ¿eh? Me gustaría Fíjate escuchar el que, momento de cada uno. claro, Tú fíjate empieza, Manu. que, antes de dedicarme al casting, yo di clases de teatro muchos años, por lo menos unos 6 u 8 años, a chicos de secundaria y preparatoria. Y, y más allá de también amar la docencia y por supuesto tenerle bastante respeto, pues creo que por supuesto que no, ni siquiera me imaginé que lo que estaba pasándome también era que me estaba forjando como entrenador de actores, ¿no? Claro. Pues cuando llegamos a este lugar y de pronto empiezan a aparecer proyectos donde los protagonistas son chavos que no tenían, digamos que formación y que necesitaban a alguien que los formara, pues era como si yo hubiera regresado de la guerra y estuviera así súper entrenado para cualquier, porque además ellos sí querían actuar, los que estaban aquí querían actuar, entonces de pronto esta se volvió una herramienta, algo que de pronto se había quedado solo, parecía como en una esfera de la docencia, se empezaba a volver una herramienta poderosa a la hora de trabajar en un lugar donde el trabajar, el involucrar a gente que no precisamente tenía una formación actoral, empezó estar en un momento bastante efervescente y para mí esa era una herramienta enorme. Entonces, de pronto ver elencos completos, eh, fuimos a estrenar El Hoyo en la Cerca a Venecia, al Festival de Venecia hace un par de años, y ver a todo el elenco que había entrenado en la alfombra roja, presentando una película en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, creo que para mí ha sido uno de los momentos más especiales dentro de esta carrera como director de casting. Bernardo, Sí, creo que el hecho de poder llegar a este punto donde se puede apreciar y disfrutar junto con todo el equipo el resultado de todo el esfuerzo ya cristalizado en la pantalla siempre es muy emocionante. Y los festivales internacionales de cine, pues obviamente es muy satisfactorio estar ahí, es muy emocionante en general la experiencia. Yo, todas las películas con las que he podido asistir y compartir en los festivales de cine es una gran satisfacción, pero sin duda para mí la primera, que fue cuando ganamos el León de Plata del Festival de Venecia justamente con La Región Salvaje, que ganó mejor dirección, para mí fue para todo el equipo fue un triunfo muy grande y para mí también particularmente, porque yo me encargué del entrenamiento del elenco, de todos los actores, y fue para mí una satisfacción muy grande y un hallazgo muy grande darme cuenta que mucho de lo que yo había aprendido se puede aplicar y muchos de los sistemas y de los conceptos se pueden aplicar y a partir de ahí construir situaciones muy sólidas para la pantalla también. Entonces fue una satisfacción muy grande y un hallazgo muy interesante, decir, ok, entonces aquí hay un camino por donde podemos empezar a proponer, ¿no? quiero preguntarte justo sobre ese camino. Bueno, a ambos, ya que estamos hablando de este camino, ¿qué innovaciones destacan ustedes en su metodología de entrenamiento actoral? Pues, yo digo, me da un poco de risa porque mis métodos son de pronto muy abstractos o caminos muy indirectos, digamos. También de alguna forma así lo aprendí también en la formación. Entonces, yo siempre comparo mis procesos como cuando el maestro Miyagi-san está poniendo al Karate Kid a pulir coches. Ok, ok, El ok. Karate Kid se frustra y dice, pero ¿por qué me están poniendo a pulir coches? Yo lo que quiero es aprender a pelear, ¿no? Claro.
Es mucho así, de pronto son ejercicios o dinámicas de exploración o dinámicas que tienen que ver con llevar a la mente y al cuerpo, al pensamiento del actor, pues a lugares distintos a los de la vida cotidiana. Y a partir de ahí empezar a tomar elementos que después se van a traer a la construcción de las situaciones o de la ficción. ¿Quieres agregar algo, Marcos, sobre esto? Sí, pues mira, Bernardo y yo, además de ser grandes amigos, grandes compañeros ahora en la carrera, pues también somos dos personas que nos ha interesado o de alguna manera nos hemos podido llegar al mismo lugar cuando se trata de construir una escena o construir, sí, un momento. A pesar de que ambos abordamos distintos caminos, ¿no? Llegamos como a ese mismo lugar y es lo que nos ha unido, ¿no? En mi caso, la realidad es que creo que algo que ha determinado mucho lo que se ha convertido en una brújula de búsqueda es que he entendido también que los directores, a partir más o menos de Amores Perros para acá, el cine que estamos haciendo se parece muchísimo, busca muchísimo parecerse a la vida misma, que se parezca muchísimo y esa de pronto es mi brújula de búsqueda. Entonces, me gusta mucho llevar a los actores y de alguna manera que el actor se vaya involucrando en la escena no desde una forma técnica o desde una forma analítica o intelectual, sino desde la experiencia misma. Que vaya conectando muchísimo con su propia intuición y de pronto cuando se encuentran ya en ese momento bastante, digamos que sensibilizados a estar presentes y a estar 100% intuitivos y ahí empieza a surgir el momento, empiezas a poner los diálogos, empezamos a armar digamos que la estructura de la escena y empieza a brotar desde otro lugar, que no tiene que ver desde algo técnico, algo por el estilo. Al final, cuando nos mostramos escenas, Bernardo y yo, que nos juntamos constantemente aquí en la oficina, a decirle, mira lo que hice, o él me dice, mira lo que hice, coincidimos mucho en que el resultado es algo a lo que se parece que estamos buscando ambos, ¿no? Justo que mencionabas esto de que a partir de Amores Perros en adelante, los procesos creativos o de búsqueda fílmicos están mucho más apegados a la realidad. Esto quiere decir que hubo que mover tu brújula para entender qué era lo que el mercado o el impulso creativo estaba solicitando. ¿Cómo regularmente suelen ustedes mover esa brújula? ¿Cómo la calibran con nuevas propuestas innovadoras, con nuevas corrientes o con nuevos directores? ¿Cómo hacen ustedes para calibrar su propia brújula? Pues creo que digo, el irnos también observando y actualizando de cómo se va moviendo la industria en México, que es una gran fortuna. Estamos pasando por un momento de bonanza muy, muy sólido. Entonces están estrenando 200 y cacho, casi 300 producciones al año. Wow. Cuando fue el año de Amores Perros, había como 30, 40, me parece, películas mexicanas que se producían al año. Estos son números súper generales, ¿eh? Seguramente, pero de lo que hablo es de la gran diferencia. Entonces, por un lado, esa necesidad de ir entendiendo y viendo qué es lo que se está produciendo y desde dónde lo están produciendo. Y por otro lado, definitivamente, uno de los grandes regalos que nos ha dado esta profesión es la posibilidad de sentarnos y tener mesas creativas con todos estos directores, muchos de los que ya pudiste platicar ahora en la presentación, y escucharles y sentirles, percibirles, conocer sus referencias también nos ha alimentado muchísimo. Entender desde dónde ellos están también partiendo, cuáles son los directores u otras historias que los han inspirado a ellos, pues también nos ha ayudado a nutrir mucho también nuestra visión, ciertamente. ¿Qué opinan de las audiciones virtuales en comparación con las presenciales? Pues la verdad es que tiene pros y contras. Ahora ha sido muy emocionante poder estar casteando para un proyecto gente en Europa, Sudamérica, Estados Unidos. Eso ha sido muy interesante. Cuando hice El extraño enemigo 2, casteamos gente en toda Sudamérica y ya solamente para callbacks logramos que vinieran las personas que pudieron venir. Y eso a mí me permitió como director de casting, pues o comenzar a ponerme ambicioso también con actores que yo conocía de Pensabas que no otros proyectos. alcanzaría. Sí, Ajá. sí, de pronto contactarlos en España,
contactarlos en Colombia, en Argentina y de pronto estarlos casteando por este medio era muy emocionante y cuando logramos que vinieran todavía fue muy emocionante. Por O otro sea, lado, quiero pensar, o sea, te quiero visualizar tú detrás de la cámara, esperando, tú como director de casting súper emocionado y nervioso, porque vas a castear a un actor que vive a miles de kilómetros de distancia y tú eres el que estás emocionado, tú eres el que estás ansioso y el que estás incierto de vivir esta gran oportunidad. Porque totalmente, generalmente los que porque, nos estamos muriendo de nervio o los que estamos incómodos somos nosotros de este lado. porque Marcos se emociona. además, eso empezó a abrir la posibilidad de justo, de jugar a la ambición, de jugar a lo inimaginable, porque empezaba a proponer gente que yo mismo admiraba viendo sus series, me admiraba viendo su trabajo, y de pronto decía, pues si ya estamos en estas, empecé a tirar nombres y empezábamos a tirar nombres, y empezaba a existir por lo menos la posibilidad, y por lo menos el casting, y cuando recibía respuesta por parte de sus managers o por parte de ellos de pero por favor, estoy encantado, quiero ir a trabajar a México. Entonces se volvía una cosa bastante emocionante. Suéltanos un nombre, Marco. Suéltanos un nombre que recuerdes. Pues mira, Chocarro de entrada, David Chocarro, este actorazo argentino, que yo lo había visto en la serie del Recluso y me había parecido fascinante su trabajo y yo lo tenía ahí, ¿no? Lo tenía ahí como presente de que algún día lo iba a proponer y bueno, se dio la oportunidad justo en El extraño enemigo y tenerlo y lo primero que hice fue decirle, quiero que sepas que admiro tu trabajo muchísimo y lo que hiciste en El Recluso me dejó impactado. ¿Mm? Eso fue lo primero que le dijiste. Sí, 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 ya me dijo, no, pues yo estoy feliz de que me consideres para este proyecto, ¿no? Entonces, sí, eso abrió, por supuesto, la Claro. posibilidad de este medio, ¿no? A mí la llamada que tuvimos Bernardo, con Oscar exacto. Jaenada, perdón, para mí la llamada que tuvimos con Oscar Jaenada cuando era una de las posibilidades para la última película de Amat, que se llama Perdidos en la Noche, que está ahora en Amazon. Lo siento. Hay que verificar ese dato, pero está en streaming ahora. En fin, esa llamada con Oscar Jaenada fue muy interesante. Eh, y además eso, es escuchar cómo estos artistas que pues, tienen un alcance muy, muy alto a nivel mundial, no solo en popularidad, sino el trabajo que hacen, es realmente muy interesante de verlos elaborar. Tienen esta sencillez y esta apertura como casi cualquier otro actor, ¿no? De decir, sí, estoy contento de estar aquí, ¿cómo podemos hacer esto? ¿No? Fue interesante esa experiencia. ¿Y cuáles serían los contras, Bernardo, para ti? Yo creo que el contacto personal, al menos para nosotros, ha sido una de las bases de nuestra construcción. Yo ahorita hablé de construcción, de trabajo con actores para construcción de personajes o entrenamiento actoral, pero aquí en el foro, cuando viene un actor o una actriz a casting, ya sean actores que están empezando o actores naturales, actrices naturales o personas ya con una trayectoria más larga, el contacto y la posibilidad de transmitirles no solo confianza y un lugar cómodo para que puedan trabajar, sino también la mayor cantidad de información útil y que se pueda materializar en una escena más cercana a lo que el director quiere ver. Creo que eso nos ha ayudado mucho. Y el hecho de que estén aquí en persona, además de que podemos iluminarlos y grabarlos con una cámara de mejor calidad, eso siempre va. No olvidemos que trabajamos con personas expertas en imagen y en todo lo visual, pues les va a impactar. La diferencia de un video tomado con una cámara de una computadora a tomado con una cámara un poquito Claro. más elaborada, pero también O del celular del actor o de la actriz, ¿no? sí, exacto, que como bien dice Marco, nos ayuda a agilizar muchos procesos y nos ayuda mucho a conocer personas que tal vez de otra forma nos costaría más traerlos, pero sí, creo que la energía que se transmite, aunque suene un poco esotérico, la energía que se transmite de estar con la persona en el mismo salón, eso para nosotros ha marcado también una diferencia muy grande. Ok. Y bueno, pues han pasado un poco más de 350 actores ya por sus talleres en los últimos años. Yo necesito, así como todos los que nos están viendo en este momento, necesito que me revelen qué es lo que de verdad ven en un casting. ¿Cuál es ese factor que les hace pensar,
esta es Rosa, este es Bernardo, este es el matador. ¿Qué es eso? Es una pregunta compleja porque estamos hablando de que cada proyecto, hay algo que a mí me ha gustado y que definitivamente como cualquier creativo es lo que más me ha traído de este oficio, es que cada proyecto tiene necesidades total y absolutamente distintas, ¿no? Desde las búsquedas, desde, en fin, el tipo de trabajos con, es decir, el tipo de actores con niveles de trabajo, prestigio o no, en fin. Pero hay algo que para mí define muchísimo lo que me atrae de un casting. Ujú. Y es que el actor o la actriz, independientemente del tipo de historia que sea, si es una cosa de época, si es una cosa bastante futurista o si es una cosa bastante realista, ha logrado llenar su pantalla de mucha emoción. Ha sido muy emocionante verlo. Hay una cosa que nosotros decimos de pronto que es inexplicable, pero tú quieres seguir viendo, quieres saber qué le va a pasar, quieres saber qué le está sucediendo, porque es tan franco lo que le está pasando que se vuelve emocionante. Y si es emocionante, va a ser magnético, y si es magnético, va a funcionar, y entonces eso le va a traer al director o a la directora que vea el video y va a decir, lo quiero ver, o sea, hay algo que yo quiero seguir viendo. Cuando nosotros hacemos muchos ejercicios donde el mismo actor o la actriz su Ah, ejercicio y se pregunta si realmente quisiera seguir viéndolo o no. O sea, todos tenemos la capacidad de identificar si lo que estoy viendo es emocionante o no es emocionante. Y si es pues, emocionante, va a funcionar. es una gran premisa. Es una gran premisa. Hay ocasiones en donde yo veo de mí misma una grabación que seguramente le pasa a muchos. Siempre he escuchado, no, a mí no me gusta verme, no, yo no puedo, yo prefiero no, yo nunca me veo, no, no me enseñes, así como tú dices, pero es real, a mí en estos videocastings, ¿no? En estos castings por Zoom, lo ves y sí hay una cosa que te dice, este está chido, ¿no? Este es, o no, no me gustó nada, o sea, sí nunca lo había pensado, pero creo que es muy acertado lo que estás diciendo. ¿Alguna vez les ha pasado que han visto a alguien detrás del lente de la cámara y no les gusta tanto, pero ven la misma escena ya en la pantalla y dicen, no, sí, me está dando lo que necesito? Sí, creo que es muy revelador y es muy necesario entender que este fenómeno de los audiovisuales recae y depende 100% de este otro elemento, personaje, que es la cámara, ¿no? Eso es una parte inherente al proceso. Justo en este primer proyecto grande que tuve, que fue la película de la región salvaje, yo empecé con una cámara muy pequeña y yo veía, me costaba trabajo ver la pantalla tan pequeña, entonces yo veía los ejercicios por fuera y me empecé a dar cuenta cuando llegaba a la casa a descargar los videos y los veía, la gran diferencia que hay en la experiencia, se experimenta de forma muy distinta. Entonces sí, definitivamente todo debemos entrenar los actores, creo yo, creemos nosotros, a partir de esto que hemos estado investigando, debemos acostumbrarnos a incluir la imagen grabada de nosotros mismos como parte de nuestra técnica. O sea, siento que un actor de un escenario pues no tiene esa experiencia, nunca somos conscientes de cómo nos vemos. Eso es el espectador que nos ve, ¿no? Pero acá Ujú. sí creo que es importante. Digo, es un arma de doble filo porque luego ya empezamos a caer empezamos a ser Querer demasiado conscientes gustarnos de cómo nos vemos y y en empezamos ya querer gustarnos, ¿no? O sea, dejamos de... exactamente. Y en este sentido, para mí esta es una pregunta muy importante porque lo hemos escuchado como actores muchas veces, sobre todo los que tenemos formación de artes escénicas. Denme, por favor, 3 tips para aquellos actores que han sido entrenados mucho más en las artes escénicas y que ahora quieren actuar en pantalla y que se están viendo grandes. O hay una cosa que sale del realismo o que se puede volver incluso hasta un poco exagerado o fársico. Marco, Bernardo, me podrían dar cada uno 3 consejos para aquellos que están en esta transición? Pues mira, tal vez yo empezaría con esto. A mí me parece que el lenguaje audiovisual es eso, un lenguaje. Y nosotros aprendimos otra cosa, que es un lenguaje escénico. Eso determina muchísimo,
Creo que lo primero que yo tendría que poner, o que quisiera poner sobre la mesa es que los actores y las actrices tendríamos, y los que venimos del entrenamiento escénico, tendríamos que entender que tenemos que aprender a hablar otro lenguaje. Y aprender a hablar otro lenguaje se aprende exactamente como se aprende a hablar otro lenguaje. Hay que Ok. estudiarlo, hay que practicarlo y en el mejor de los casos hay que irte al lugar donde se habla para que puedas dominar los modismos, dominar, digamos que se sienta natural, ¿no? Hay una maestra de inglés me dijo una vez algo muy interesante y me dijo, yo seguía sin poder entender por qué se tenían que cambiar las palabras de orden y yo le decía, si yo lo que quiero decir es esto, ¿por qué me pides que cambie las palabras de orden? Y me dijo, es que estás pensando en español, Claro. tienes que pensar en inglés. Y eso se volvió revelador porque entonces entendí que yo tenía que volver a aprender a hablar para poder hablar, porque ella me dijo, si no, pues por supuesto que te vas a poder comunicar y por supuesto que vas a poder pedir algunas cosas, pero hablar y establecer una conversación en inglés no va a suceder si no piensas en inglés. Y lo mismo pasa acá, exactamente. Si nosotros no entendemos el lenguaje audiovisual como eso, como otro lenguaje que hay que dominar y que hay que aprender, siempre vamos a querer traducir nuestras técnicas de entrenamiento escénico hacia el audiovisual. Y no funciona así. Necesitamos, en ambos casos estamos queriendo contar historias, pero este es otro lenguaje. Hay que aprenderlo, hay que dominarlo y sobre todo hay que cambiar el chip para hablar desde este lenguaje cuando queremos comunicarnos. Entonces, de entrada número uno, tendríamos que ser bilingües, bilingües a nivel artístico, de entrada. Bernardo, ¿podrías darnos tú el segundo consejo? Sí, yo creo que depende mucho. El mundo audiovisual tiene muchas ramas también. No podría yo pretender que un consejo que yo dé pues, se pueda aplicar a todos lados. Generalmente nosotros desde donde vamos a hablar, ese es el trabajo que hemos hecho para la pantalla de cine, ¿no? O series cinematográficas, digamos, es como este formato. Entonces, muchos de el primer aspecto que empiezo a notar cuando vienen compañeros y compañeras que han trabajado más en teatro es que sus ejercicios no se parecen mucho a la vida, no se parecen mucho a una persona que puedes encontrar. Si ahorita salimos aquí a la calle y encontramos al señor que vende periódicos, encontramos a un par de estudiantes que van caminando por la calle, entonces yo creo que habría que observar mucho más la vida. Está muy bien nutrirse de ver series y de ver otros actores trabajando, es un ejercicio también importante, pero también hay que observar la vida e intentar ir buscando que nuestros ejercicios se vayan pareciendo más a una persona de la vida real que a otro actor o a un personaje, porque ahí se empieza inmediatamente a generar algo. Hay algo en la pantalla o en la cámara que es algo inevitable. Si algo es artificial, se va a notar. Entonces, la cámara de cine es muy complejo esto que digo, porque obviamente es un artificio, el arte del actor es Claro. artificial, estamos creando mentiras, ¿no? Un guión es algo que no existe y lo estamos haciendo como si fuera real. Pero el nivel de artificio que se tiene que generar tendría que ser muy verdadero. Si empieza a ser artificial, los espectadores, uno como espectador empieza a percibir que algo no tiene lógica o que algo no se parece a la vida. Entonces, como espectadores empezamos a distanciarnos, como que ya no nos resulta interesante. Entonces, eso, que los ejercicios se parezcan a la vida. Quiero conocer un poquito más de cada uno, de sus gustos. Marco, ¿cuál fue la última serie que maratoneaste? Uy, uf, qué interesante. Pues mira, todavía no la termino, pero estoy ahora maratoneando Yellowstone. Ah, Eh, sí, estoy mientes. siguiendo Ciudad de Dios. Ok. Eh, 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 uf, complejo, es como cuando te preguntan un chiste. Pues Sí, una está bien. Bernardo, ¿hay alguna pues, película que tú pudieras, es otra pregunta, ¿hay alguna película que pudieras ver 1000 veces y no cansarte? sí, definitivamente Tarde de ¿Cuál es? Perros. ¿Cuál es? Tarde de Perros creo que es una película que puedo ver y ver y ver. Bailando en la Oscuridad de Lars von Trier. Todo Ajá. Lars von Trier me encanta. Y, y yo creo que de cine mexicano justo ahora está en la Cineteca. Hicieron una versión remasterizada de Profundo Carmesí. Ok. Que me parece un poema hecho imagen. O sea, realmente es preciosa. Además de actuar, dirigir casting, ser coach,
¿Alguno de ustedes tiene algún otro talento oculto? Sí, pero no se pueden decir en público. Escoge uno que se pueda, queremos saber. Pues a mí me gusta muchísimo restaurar y hacer cosas con muebles, Tengo un taller en mi casa que le llamo gimnasio mental, gimnasio creativo, algo así. Madera. Sí, 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 todo lo que tiene que ver con Wow. la madera, con objetos antiguos, eso. Bernardo, ¿algún hobby, algún talento oculto? No creo que talentos ocultos, creo que más bien todo lo que me apasiona y se me facilita, pues tiene mucho que ver con esto que hacemos, ¿no? Me gusta mucho la foto, por ejemplo, Ok. me gusta mucho, eh, en algún tiempo hice algo de música, ya lo dejé porque la música es muy celosa y demandante. Si uno deja el instrumento, pues empieza ya a atrofiar. Entonces, en algún tiempo me gustó mucho todo ese mundo de la música. Pero sí, yo creo que todas estas cuestiones que me gustan tienen que ver muy cercano a lo que hacemos, relacionado con cámaras, relacionado con computadoras, es algo que me gusta mucho. Ok. Bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría hacerles la última pregunta. ¿Qué consejo les darían a los actores y a las actrices para mantenerse motivados? Incluso cuando los castings no salen así como uno espera. Uy, pues mira, yo definitivamente podría, y esto con todo el uso de razón, recomendarles a todos los compañeros y compañeras actrices del medio que se involucren muchísimo en la industria desde todos los departamentos posibles. Eso como actor o como actriz te permite ver la industria desde atrás, poderla entender, y es de pronto hasta más fácil transitar por ella. Uno entiende otras cosas a partir de estar ahí. Entonces me da mucho gusto cuando veo compañeros actores o actrices trabajando en vestuario, trabajando en producción, porque además de que entendemos que, bueno, de pronto hay que buscar otros medios de ingresos y de estas cosas, los que nos dedicamos a esto, también el hecho de estar ahí y poder estar observando y poder ir a acercarse al monitor, y o sea, es una escuela que no te la da más que el tiempo, y si existe la posibilidad hoy de poder tener a creativos, poder tener artistas o actores, actrices ahí en los cruces, además de que se sensibiliza muchísimo el trato con las personas, con los actores, en fin, entiendes muchísimas cosas a partir de estar ahí. Entonces, mientras no hay trabajo, mientras estoy haciendo casting, si se pueden involucrar en la industria desde cualquiera de sus Ah, departamentos, va a abrir muchas puertas. gracias, Marco. Bernardo. Yo creo que también el hecho de asumir y entender, estamos en una época en la que la necesidad de recompensa, la satisfacción está muy a la mano y estamos ya muy acostumbrados a eso. Entonces, las situaciones que nos provocan un trabajo más arduo o caminos más largos, de pronto empezamos a rechazar esas experiencias o empezamos a limitarlas y vamos más bien en búsqueda de lo que nos da satisfactores más inmediatos. Entonces, creo que también asimilar y hacernos a la idea de que esta carrera, así como cualquier otra carrera artística, es demandante, es exigente, de pronto puede llegar a ser, pues eso, caminos largos. Creo que el hecho de empezar a asumirlo y empezar a asimilarlo como que así es, como que realmente no va a cambiar mucho, también nos va a ayudar, siento, a transitar con más paz y con más serenidad, más enfocados y enfocadas, tal vez, este mundo. Y creo que el hecho de empezar a generar un, un sistema de entrenamiento y de fortalecimiento de la propia herramienta, nos va a empezar a hacer sentir más confiadas y confiados a la hora de hacer estas pruebas. Y eso, y entender que es un sistema muy azaroso también y hasta cierto punto injusto el proceso del casting, entonces pues también asimilarlo así y pues eso, seguir tirando anzuelos. Bernardo, Marco, ha sido un gusto tenerlos aquí. Gracias, muchas gracias por compartir su experiencia, por contagiar su pasión por el arte de contar historias. Estoy segura que hemos inspirado a más de uno de nosotros que estamos luchando por nuestros sueños. ¿Hay algo que quieran agregar antes de despedirnos?
Pues nada, gracias a ustedes, felicidades por este gran proyecto. No solo Casting Workbook, que se ha convertido en una herramienta importantísima en nuestra labor, y creo que como actores también no aprovechar esta herramienta es más o menos un despropósito ahora. O sea, Ok. los actores y actrices que ahora no tienen representante, o incluso si ya lo tienen, fortalecer sus perfiles, poner fotos actualizadas, poner un par de videos que se puedan mostrar lo que están haciendo. Y si no tienen representante, pues esta es la herramienta perfecta para realmente enterarse de lo que está pasando, poder postular a castings. Entonces, creo que sería muy importante aprovechar que ya está, y felicidades por este proyecto de la revista también. Será interesante para seguir motivando e informando a la gente. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias, Marco. Bueno, pues hasta aquí llegamos hoy en The Working Actor. Tuvimos el placer de platicar con Bernardo Velasco y Marco Aguilar de BM Casting. No olvides tú que nos estás viendo desde tu dispositivo seguirnos para más conversaciones inspiradoras con los gigantes de la industria. Hasta la próxima y nos vemos en el set. Hasta luego. Gracias. Gracias, chicos. Gracias.